¿Cuántos tienen vergüenza? ¿Y cuántos sinvergüenzas hay? Porque aplicamos las dos cosas. Depende de la circunstancia, tenemos vergüenza. Pero para las otras cosas somos totalmente desinhibidos y no tenemos vergüenza. Somos terribles sinvergüenza. ¿O no? En el día de ayer, hablando con una persona mayor, trabaja todavía, tiene 65 años y trabaja y se jacta de que él trabaja, hace trabajo pesado a veces. Y él me decía, yo pude haber llegado muy lejos, pero porque tengo vergüenza, no me atreví a estudiar, no me atreví a muchas cosas, porque soy vergonzoso. Dice, me da vergüenza. Y es verdad, a veces la vergüenza te impide acceder a lugares que son tuyos. ¿Sí? Recuerdo que con 13, 14 años mi madre me mandaba a buscar trabajo y creo que alguna vez lo conté, mi mamá me mandaba al puesto de diario con un lápiz y yo tenía que pedirle el diario al kiosquero, me prestaba el diario y anotaba los anuncios que había de búsqueda de trabajo, los clasificados, y me anotaba las direcciones y creo que buscaba. Y claro, un muchacho con apenas el primario terminado, ¿qué podía pretender? Más que ayudante, lavacopa, cadete, a veces se pide cadete con experiencia, pero bueno, yo tenía que anotar ahí las posibilidades. Y me daba vergüenza. Pero bueno, mi mamá se había tomado el trabajo ya haber hablado con el kiosquero, que yo a las mañanas iba a ir, así que tenía que ir y hacerlo. Pero después ir y presentarme, y cuando veía la fila larga de muchachos, yo tenía vergüenza. ¿Pero qué vengo yo a buscar? Mira todos los que hay. Por hoy vivimos en tiempos donde la gente no tiene vergüenza casi de nada. ¿Sí? Vemos que la gente mayor es más que nada la que tiene vergüenza, los jóvenes son más desinhibidos, ¿no es cierto? Porque la sociedad, las redes sociales los han invitado mucho a desinhibirse. Que en cierta forma está bien estar desinhibido y perder la vergüenza, ¿no? Hay un dicho que está mal dicho, que dice, vergüenza es salir a robar y no traer nada. Eso está mal. O sea, te tiene que dar vergüenza salir a robar, ¿verdad? Te tiene que dar vergüenza salir a robar. Si tenés la capacidad de trabajar y generar, ¿sí? Vergüenza te tiene que dar no salir a trabajar y no generar. Eso te tiene vergüenza. Si tenés las capacidades, tenés que hacerlo. Entonces, la gente prácticamente no tiene vergüenza de nada, no tiene vergüenza de mostrar su vida en las redes sociales. ¿No es cierto? Permanentemente se comieron un plato de lenteja y acá comiendo el plato de lenteja. ¿Por qué se tienen que enterar que estoy comiendo lenteja? La disfruto yo. ¿Qué necesidad, no? Y así un montón de cosas, ¿no? Ni que hablar las cosas que se ven en las redes sociales, ¿no? Ahora, si estás vendiendo algo que te genera dinero honestamente, sí, perfecto, usá las redes sociales como publicidad para vender el producto que honestamente estás vendiendo, ¿sí? No tienen vergüenza de gritar o dar su opinión, ¿sí? A pesar de las consecuencias que eso genere. O sea, muchas veces tenemos razón. ¿A cuántos les gusta tener la razón? Obvio, ¿sí? Pero a veces expresar tus razones, cuando evalúas, si yo digo lo que realmente tengo que decir, acá explota la bomba. ¿No? ¿Sí? Entonces cuando explota la bomba salpica. Y cuando salpica mancha. Entonces a veces somos sinvergüenza y largamos, ¡bum!, que explote la bomba y que pase lo que pase. Pero las consecuencias son caras después. Entonces, hoy por hoy la gente no le interesa, pese a las consecuencias dicen las cosas. En cambio, los que piensan, los que razonan, no es no tener vergüenza, a veces cerrar el pico, cerrar la boca, sino que es ser consciente, tener inteligencia, tener sabiduría, ¿verdad? Y esperar el tiempo para decir las cosas, no siempre decir lo que hay que decir es productivo en el tiempo que lo queremos decir. A veces hay que esperar para decirlo, ¿sí? No tienen vergüenza de expresar lo que creen, aunque estén equivocados.
Hay gente que ni siquiera mide, ni siquiera investiga, ni siquiera se ayorna de lo que quiere. Escuchó en las redes porque le pareció, porque le gustó, está lindo, está bueno, y soy rebelde y ¡pum! Lo tengo que decir, ¿no? Y ni siquiera investigó. Y aunque estén equivocados, salen y gritan en lo que creen, no importándole tampoco las consecuencias. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como creyentes? ¿La vergüenza o el ser sin vergüenza? Nosotros como cristianos, si tenemos vergüenza de hablar de Cristo, hay algunas cuestiones. ¿Cuántos han tenido vergüenza de hablar de Cristo? Claro que sí. Y te genera vergüenza porque hablar de Cristo es ir en contra de la corriente. ¿Sí? Vos decís Cristo y ya ¿qué le pasó a este? ¿No? Ya te miran raro cuando decís Cristo, ¿no? Y si entonces vos por ahí ganas, querés decir, entonces no, porque viste los evangélicos. Ah, sí, eso es loco, entonces ya vos cerrate la boca. Acá a los evangélicos le dicen loco, entonces mejor ni hablo, ¿sí? A veces tenemos vergüenza de orar en público, los creyentes, ¿sí? De compartir el evangelio, de decir yo soy creyente en Cristo, ¿no? Esas cosas nos dan vergüenza. Pero fíjense, hay un apóstol que lo supo expresar muy franca y sinceramente, que es el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Roma, ¿sí? Que se dice que él no pudo visitar mucho esa iglesia, por eso le dedicó toda una carta bastante extensa. En el libro de Romanos, la carta que él escribe a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, él lo expresa de esta manera. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Escucharon lo que dijo? Dijo, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Sí? El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. O sea, de que esto es salvación para los judíos, pero también para nosotros, que no somos judíos. De hecho, sigue diciendo el apóstol, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y mis hermanos, de eso se trata. Pablo aclara algo poderoso. Él está declarando una revelación poderosa para aquellos que decimos creer en Cristo. ¿Sí? Él dice, no me avergüenzo del evangelio. Él no se avergüenza del evangelio. ¿Sí? ¿Por qué decirle al que está a tu lado? ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué no te avergonzás del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es salvación, el evangelio es vida. Por eso, porque el evangelio es poder. ¿Querés vivir una vida de poder en poder? No hay que avergonzarse del evangelio. ¿Querés vivir una vida en lo sobrenatural, viendo a Dios obrando sobrenaturalmente en la vida de tu hogar y en la vida de tu entorno? Bueno, no hay que avergonzarse del evangelio. ¿Cómo este mundo va a probar a un Dios al que decimos que nosotros creemos si no lo conocen? Si no le hablamos a este mundo. Y justamente hoy vamos a hablar de cómo vivir sin vergüenza, no cómo ser un sinvergüenza. Vamos a hablar de cómo vivir sin vergüenza, vivir con fe, vivir con convicción. ¿Saben lo que es convicción? Convicción es creer certeramente en algo sin tener el más sesgo de duda. Eso es convicción. ¿Sí? Vivir con obediencia. ¿A cuántos les gusta ser obedientes? No me levanten la mano porque a ninguno nos gusta. ¿Sí? Pero de eso se trata. El obediente es obediente pese a que no le guste. ¿Sí? Porque lo que hemos recibido es demasiado valioso como para esconderlo, lo que recibiste.
de parte del Evangelio, de parte de Dios, que es el Evangelio mismo, que es las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y a cuántos les gusta escuchar buenas noticias? Si en tu entorno vos decís, tengo buenas noticias para ustedes. ¡Ah! ¿Estás embarazada? No. ¡Ah! ¿Te conseguiste novio? ¿Te conseguiste novia? No. ¿No? Todos esperan. ¡Ah! ¿Te sacaste la lotería? ¿Cuál es la buena noticia? Tengo a Cristo en mi vida. Eso es una buena noticia. El Señor me salvó, me rescató, me liberó. Eso es una buena noticia. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es demasiado valioso, es demasiado poderoso para esconderlo. Y como primero vemos que el Evangelio es poder. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Las personas no van a acceder a la salvación si no es a través del poder de Dios. El Evangelio no es un mensaje motivacional. ¿A cuántos les gusta que los motiven? A mí me encanta que vengan, que me apoyen la manito en el hombro y me digan, qué bien, Maxi, vamos, seguí así. Pero el Evangelio no es motivacional. Sí te motiva, sí te inspira, pero no es algo motivacional. No es poesía religiosa, ¿sí? No es, ¡ay, qué linda palabra que escuchamos hoy! Más linda es si la aplicamos en nuestra vida. La palabra de Dios es vida, es manual a nuestra vida. Entonces no es poesía religiosa, tampoco es filosofía. No, claro, vos sos creyente, entonces tenés una filosofía de vida diferente. No, yo vivo el Evangelio. El Evangelio se hizo carne en mí. El apóstol Pablo dijo, mi Evangelio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No es cierto? Y si yo preguntase a algunos muchachos acá, o las mujeres también vamos a incluirlas, ¿cuál es el apóstol más que te gustaría ser? ¿O cuál es tu apóstol de mayor ejemplo? ¿Alguien se anima a decir cuál es tu apóstol preferido? Todos dicen Pablo. Dice Pablo porque todos decimos Pablo. Pablo escribió todas estas palabras estando preso. Y no muestra en ningún momento, él se muestra reprochándole a Dios del hecho de estar preso. Y preso por causa del Evangelio. Una vez por liberar a una muchacha endemoniada, resulta que Pablo lo azotaron, lo castigaron y lo metieron preso. Por liberar a una endemoniada. ¿Sí? Entonces, a todos nos gustaría, no es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero él supo decir que el Evangelio para él era poder. Poder, fíjense el poder que genera el Evangelio, que a un preso lo hacía sentirse libre. ¿Sí? Eso solamente el Evangelio, no es filosofía. Eso es poder de Dios. El Evangelio transforma vidas, poder para romper cadenas, ataduras que están en nuestra vida. Cosas que nos atan, que no nos dejan avanzar, cadenas que te tienen agarrado, sostenido en el pasado, que no te deja ver que hay una vida por delante que el Señor planeó desde el principio para vos, ¿sí? Cadenas de los vicios que no te dejan avanzar, cadenas del remordimiento, del rencor, que no te deja crecer. Esas son cadenas que solamente el Evangelio las puede romper. El Evangelio tiene poder para levantar al caído, al que no puede sostenerse. El Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder para perdonar los pecados, aquello que te hace sentir culpable y que no te deja avanzar, aquello que te remuerde, te carcome la conciencia y vos decís, yo no tengo perdón de Dios. No me puedo curar, no me puedo sanar de la mal persona que soy yo, que hice. Dios lo perdona.
Él hace todas las cosas nuevas. Eso lo hace el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder para cambiar la historia de toda una familia. El Evangelio tiene el poder para cambiar la historia de toda una familia entera, sin dejar a nadie afuera. Lo puede hacer solamente el Evangelio. La historia dice, mi historia decía de que yo iba a ser un borracho perdido, ¿sí? Por mi padre, por mi pasado. Pero cuando llegó el Evangelio a mi vida, cambió esa historia. ¿Sí? Lo que este mundo pueda llegar a decir, lo que el barrio, los amigos, los parientes puedan llegar a decir de la perspectiva de tu vida, cuando se encuentra tu vida con el Evangelio, cambia. Hay un cambio de rumbo. Y ese poder se activa mediante un ingrediente. ¿Sí? ¿Viste? Cuando vos tenés todo listo para cocinar y vos sabés que te va a salir rico y vos decís, ¿qué le pongo para que le dé más sabor? Y el Evangelio, lo que le da sabor, el ingrediente lo tenés vos. El ingrediente para darle sabor al Evangelio lo tenés vos y se llama fe. La fe que hoy te levantó de la cama y te trajo hasta acá. Ah, pero yo tengo fe. Sí, vos tenés fe. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Quién te obligó? ¿O acaso el pastor llamó a uno cada uno? Vení porque hoy hay un premio de 1.000 pesos para cada uno. Por 1.000 pesos ni me levanto, me quedo durmiendo un rato más. No, vos tenés fe, aunque no lo creas. La fe es la que te movilizó hoy para venir acá. Y Romanos 1:17 dice, el justo vivirá por la fe. ¿Sí? No por emociones, no por fe, por fe. Lo que moviliza al creyente es la fe en su Creador, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eso moviliza. Esto no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con tradiciones. Esto tiene que ver netamente con fe. No tiene nada que ver con una herencia. ¿Sí? La fe se vive, no se hereda. Que yo como padre tenga fe en Cristo y a través de la fe pueda alcanzar y tener grandes logros, eso no se lo puedo heredar a mis hijos. No le puedo decir, Tomás, acá te doy 3 porciones de fe para que alcances aunque sea el 30% de lo que yo alcancé. No puedo. La fe es de cada uno, es individual. Cada quien tiene que experimentar el Evangelio para ser probado en fe. La fe se confiesa y se confiesa sin vergüenza. Para eso sí, hacete bien sin vergüenza. Para confesar la fe, hacete bien sin vergüenza. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo enseña que el creer con el corazón y confesar con la boca es lo que nos conecta con la salvación. Y este es un pasaje que ya varias veces lo expliqué. ¿Sí? Romanos 10, versículo 8 al 10. Quiero leérselo y después lo vamos a ir explicando. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y acá vamos a hacer un paréntesis. Muchos enseñan, y lamentablemente muchos enseñan, que solamente con confesar Jesucristo es el Señor y Dios lo levantó de entre los muertos. Yo te creo a ti, Señor. Y con eso vas a ser salvo. Eso es mentira. Con la de decir, un testigo confiesa, un testigo relata, cuenta, anuncia. Sigue diciendo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Así es, ¿no es cierto? Y muchos
Creen que simplemente con confesarlo, con decirlo, con declararlo, sí, Dios lo escucha. Dios todo lo sabe. Dios no necesita que vos confieses que Jesucristo es el Señor. Vos y yo necesitamos confesar que Jesucristo es el Señor a aquellos que todavía no lo conocen. Y eso es para salvación. Es porque el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para nosotros los no judíos y para los judíos. La fe verdadera no es silenciosa. Muchos dicen creer en Dios. Ajá, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿Tenés fe? Sí, tengo fe. Ajá. ¿Y a quién se lo pensás decir? ¿A quién le pensás hablar? Cuando no estábamos en el Evangelio, hablábamos tantas guarangadas. Ahí sí que éramos bien sinvergüenza. ¿O no? ¿Sí? ¿Cuántos eran sinvergüenzas? Sí. Lengua floja para el chisme. Sinvergüenza. ¿Qué? Ay, si me siento un cosquilleo especial cuando estoy chismeando. Siento algo que me nace acá. ¿No es cierto? Cuando estoy chismeando es que no sabés la que me enteré del pastor. Te tengo que contar. Contame. Contá lo que quieras del pastor. Contá lo que quieras de quien quieras, pero andá y confesá que Jesucristo es el Señor. Tenés experiencias con Dios para poder contar. La fe verdadera no se silencia. La fe verdadera confiesa. La fe verdadera habla. Habla. Tu entorno, tu lugar de trabajo, de estudio, donde estés, sabe que sos un portador de la fe. O debiera de saber que sos un portador de la fe. Por eso Pablo dice también: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Romanos 10:15. ¿Sí? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio lo que trae a este mundo es paz. Así que cuando anunciamos la paz, Dios dice que nuestros pies son hermosos. Aunque estén en tratamientos algunos pies. Pero está hablando que donde andemos, el Señor te va a acompañar. ¿Sí? Y el apóstol Pablo estuvo haciendo referencia a Isaías 52:7. Fíjense lo que dice Isaías 52:7. Estuvo haciendo referencia a un profeta de hacía 400 años antes de que él escribiera el libro de Romanos. Y dice así, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias. Buenas noticias, evangelio, buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El Señor quiere bendecirte. Cuando habla de pies hermosos, habla de bendición. Y Dios te quiere bendecir, te quiere colmar de bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? Sos un sinvergüenza entonces. Porque pese a lo que pese, le pedís bendición a Dios. Pase lo que pase, le pedimos bendición a Dios. No, para eso no tenemos vergüenza para pedir bendiciones. ¿Sí? No te avergüences de hablar de Cristo. Si queremos bendición, no te avergüences de hablar de Cristo. El Evangelio no se vive de una forma oculta. ¿Sí? Recuerdo un hermano que decía, yo estoy preparando mi vida, para tener una agencia de autos, voy a comprar autos usados, los voy a restaurar, me voy a poner un local y voy a poner ahí a exhibir los autos usados y mientras espero que el comprador entre me voy a poner un escritorio y ahí voy a leer la Biblia. Así era el Evangelio de ese hermano. ¿Sí? Él quería leer la Biblia mientras esperaba que los clientes entren. Pero leer la Biblia, si no la pones en práctica, eso sí es filosofía, nada más. ¿No te das cuenta que hay poder de Dios en poner en práctica el Evangelio? ¿Sí? Menos mal que Dios le frustró ese negocio a ese hermano y hoy es un excelente pastor con una iglesia muy creciente porque se dedica al Evangelio. ¿Sí? Él se dedica a anunciar las buenas nuevas.
El Evangelio no se vive de forma oculta, el Evangelio se anuncia, la fe se muestra. Si te comprases una casa nueva, ¿qué harías? No le contás a nadie, ¿no? Si aquello que tanto querés, ¿qué haces? No le contás a nadie, lo ocultás. Si decís que me voy a casar, pero no se lo voy a decir a nadie. Que nadie se entere. Que nadie se entere que me va bien, que nadie se entere. No, todo lo contrario, lo anunciás, lo contás. Querés que todos se enteren. ¿Sí? Entonces, el Evangelio es esto. No se puede vivir de forma oculta. El Evangelio se anuncia. Y una cosa importantísima, vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Ya te está dando miedo, ¿no? El pastor, ¿qué me va a preguntar ahora? ¿Qué me va a decir? Todos queremos ser bendecidos, ¿sí? La obediencia confirma nuestra fe. Si queremos ser bendecidos, tenemos que ser obedientes. Entonces, ser obediente a la palabra de Dios empieza a confirmar nuestra fe, empieza a confirmar en qué creemos. Y un profeta llamado Samuel le dijo a un rey desobediente qué era lo que pasaba. Fíjense en 1 Samuel 15, 22 al 23. Eso nos está recordando una verdad contundente con respecto a la obediencia y la desobediencia. Dice así en el nombre de Jesús, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Porque vos me podés decir, no, pastor, pero yo, no sabe, yo me levanto temprano, leo la Biblia, oro, ayuno, voy y doy mis mejores ofrendas, pago mis mejores diezmos. Bien, perfecto. ¿Y la práctica del Evangelio cuándo? Lo que Dios le está diciendo a tu corazón que tenés que corregir en tu vida, ¿cuándo? Los ajustes que Dios le está pidiendo que se hagan a tu vida, ¿cuándo? Entonces, si querés aflojar con la oración, aflojar con la lectura y lo poco que lees, ponerlo en práctica. No estoy diciendo que dejes de leer la Biblia, no estoy diciendo que dejes de orar, estoy diciendo que lo que lees lo pongas en práctica. ¿Sí? La fe se pone en práctica. Sigue diciendo, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que las grasas de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. O sea que no importa la altura que estés. A un rey desobediente, Dios le dijo, se te terminó el reinado. Por desobediente. Dios te puso en el reinado, Dios te dio una orden, no la cumpliste y por ser desobediente, chau reinado. Entonces Dios tiene una bendición para nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un fin determinado para nuestras vidas. Pero la desobediencia nos hace perder esa bendición. Entonces, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser obedientes? Y las mismas manos tendrían que estar levantadas, ¿verdad? La obediencia es mejor que el sacrificio y la rebeldía es pecado. Cualquier sacrificio que hagas para Dios está bueno, sí que está bueno, pero mejor es ser obediente a lo que Dios está pidiendo a través de su palabra. Y cuando somos rebeldes, somos pecadores. No basta con decir yo creo, porque de eso yo creo hay un montón. ¿Sí? Hay un dicho que está por lo general en las partes traseras de los vehículos que dice de buenas intenciones está lleno el cementerio. ¿Verdad? De buenas intenciones está lleno el cementerio. Y a un rey que Pablo le estaba predicando, el rey Agripa, le supo decir a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, con el casi no alcanza. Dios quiera que puedas recibir la salvación. Entonces, no basta solamente con decir yo creo. La verdadera fe se demuestra con obediencia. Con obediencia. ¿Sí? Y uno de los mandatos es
predicar, declarar que Jesucristo es el Señor. Obedecer aunque no entendamos. Hay muchas cosas que Dios nos pide, que no entendemos. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo dice que vayamos por este lado, entonces parece que nosotros vamos contramano de todo. El creyente parece que va contramano de todo. El mismo Señor Jesucristo en su época iba contramano de todo. Pero yo aprendí, mi querido amigo y hermano, que cuando es mejor ser obediente a Dios que ser obediente a la corriente de este mundo. Porque Dios abre la ventana de los cielos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Todas. Entonces, que digan de mí lo que quieran. ¿Se acuerdan lo que decía Tita Merelo, los más viejitos? A mí no me importa lo que digan de mí. Bueno, tomen de ejemplo a esa mujer. Que digan de mí lo que quieran, ¿verdad? Pero yo sigo lo que entiendo que es la verdad. El Evangelio de Cristo. Entonces, eso te trae bendición. Obedecer aunque cueste, porque obedecer cuesta un montón. Obedecer aunque vaya contra la cultura actual. La rebeldía trae consecuencias feas. Si hay veces que no entendemos lo que nos está pasando, debemos de hacer un autoanálisis y ver dónde estamos siendo desobedientes. ¿Sí? Y aunque no encontremos nada, la fe dice que debo de continuar igual. Si la obediencia trae bendición. La fe dice de que, aunque no entiendo lo que estoy pasando, tengo que continuar. Una iglesia sin vergüenza, sin la vergüenza del Evangelio, es una iglesia que obedece al Señor. ¿Y esta iglesia quiere obedecer al Señor? Sin vergüenza. Amén. La fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, y ya vamos a ir terminando, nos define la fe como, dice ahí versículo 1, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. La certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿sí? Saber de que algo hay para mí, saber de que algo hay para la iglesia, que Dios lo tiene preparado. Eso es tener certeza en esperar en Dios y convicción de lo que no veo, porque hoy yo no lo veo. Cuando empezamos acá el pastorado, a muchos no les conocía el rostro, ¿no? Los conocí después, porque vinieron después. Pero cuando empezamos el pastorado teníamos la certeza y la convicción de que un día íbamos a conocer rostros nuevos. Y algunos los conocí este año, otros hace 2 años atrás, otros hace 3 años atrás, ¿sí? Y yo sigo teniendo la convicción y la certeza que cuando tiremos este muro de este costado, la iglesia va a reventar. Porque sé que lo que el Señor pone en nuestro corazón, Él lo respalda, Él te apoya. Y esto significa avanzar cuando no vemos el camino. Dios te dice por acá, y fue lo que hizo Moisés. Él salió de Egipto como viendo al invisible. No había una ruta marcada, no tenía un GPS. El único GPS que él tenía era la presencia de Dios, lo que Dios le había prometido. Saca a mi pueblo de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero él no la vio esa tierra. No importa, salimos igual. Pero pastor, yo no veo el muro derribado, yo no veo las personas nuevas. No importa, seguimos igual. Porque Él lo va a proveer. Esto nos habla de confiar cuando el panorama es incierto, seguir confiando, creer cuando todos dicen no se puede. Yo creo que en Cristo todo lo puedo. Aunque, no, pero te falta mucho. No, pero ¿quién va a tirar esa pared? No, pero ¿quién va a salir a evangelizar? No, pero ¿quién va a abrir un hogar? Y no, pero ¿quién va a salir a liderar los hogares? Y no, pero no me interesa. Yo creo porque estoy en el Evangelio. Y el Evangelio es
poder de Dios, que todo lo puede. Los héroes de la fe hicieron cosas extraordinarias porque no se avergonzaron del Señor. No se avergonzaron, sino que ellos le creyeron a Dios pese a las circunstancias. No se basaron en sus propias miradas, no se basaron en su propio pensar, se basaron en el Dios que tienen. Hay una frase que corre por todos lados que dice, dile a tu problema que Dios es más grande que él. ¿Sí? Y Dios es más grande que todo. Una fe que teme no agrada a Dios. Una fe que no cree no agrada a Dios. Una fe avergonzada no mueve montañas. ¿Sí? Aquel que tuviere fe como un grano de mostaza, dijo el Señor Jesús, le dirá a este monte, échate a la mar, y el monte se echará. ¿Sí? Pero una fe con vergüenza no mueve esas montañas. ¿Sí? Y el Señor no hablaba literalmente de trasladar un monte a la mar. Hablaba del que tener fe suficiente para combatir la incredulidad. Aquella persona que vos ves que nunca va a llegar al Evangelio, cuidado, porque eso depende de tu fe. Aquel amigo, aquel conocido que no, este es más duro que una roca. No le va a entrar el Evangelio por ningún lado. Y depende de tu fe. Depende de tu fe, de cuánta fe vos tengas, de cuánto vos le creas a Dios. Para Dios no es imposible. Esa es la montaña que necesita ser echada al mar. Esa es. El que cree y obedece es salvo. Marcos capítulo 16, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Sí, hay que creer para ser salvo. Hay que creer y ser obediente. El primer paso de obediencia es el bautismo. Y decir yo creo en Dios no alcanza. Tenés que dar tu paso de obediencia. Ah, pero ¿qué diferencia hay si ahí me meten abajo, me sacan del agua? ¿Qué diferencia hay? Hay toda una diferencia. ¿Sí? Jesús lo dijo claramente, el que cree y es bautizado será salvo. Tenés que creer y ser bautizado, dar tu primer paso de obediencia. Obedecer, dar pasos públicos sin vergüenza. La salvación se recibe por fe, pero se confirma con obediencia, ¿sí? Y se declara con valentía. ¿Sí? Así es el Evangelio. Y estos son algunos de los tips que tenemos que tener en cuenta. Hoy Dios nos está llamando a vivir los siguientes puntos. Una fe sin vergüenza. Decir al que está a tu lado, ¿escuchaste? ¿Sin vergüenza? Una fe sin vergüenza. Una fe que ora, que habla, que confiesa, que sirve y que predica. Una fe obediente, no una fe emocional. Una fe que un día te trae y otro día no te trae. Si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. Si quiero sirvo, si no quiero no sirvo. Si tengo ganas y el clima amanece soleado y no. No. Una fe firme, no emocional, no como amaneció el día, no como yo esté. Y les voy a confesar algo, no se lo digan a nadie, por favor. ¿Ustedes creen que todos los días yo tengo ganas de venir? ¡Ay, pastor, qué está diciendo! A mí me pasa lo mismo que a usted. No es que me siento solo, A veces no tengo ganas de venir, pero quiero ser obediente. He comprobado que hay bendición en la obediencia. Quiero ser obediente. ¿Y sabes qué? El Señor me bendice. El Señor me bendice. Porque dejo la emoción de lado y soy obediente. ¿Quién quiere ir a trabajar el día martes, por ejemplo, el lunes de feriado? ¿Quién quiere ir a trabajar el día martes? Nadie. ¿Y por qué vas? Porque sabes que en la obediencia viene la lana. ¿Verdad? ¿No es cierto? Una fe emocional no le sirve al Señor, sino que tiene que ser una fe práctica, concreta y firme. Así,
firme como bigote de laucha, dijo uno por ahí. Con firmeza, sin vaivenes, una fe bien firme siempre, una fe que tiene convicción, realmente convencida de lo que está haciendo es real, que no depende de lo que ve, sino de lo que Dios dijo. Decir al que está a tu lado, ¿escuchaste? No dependas de lo que ves, depende de lo que Dios dijo. Y Él dijo que Él a ninguno de sus hijos va a dejar desamparado, a ninguno. Pero ¿cuántos son hijos acá? Si sos hijo, es necesario que des pasos de obediencia. Es necesario pasar por las aguas del bautismo. Si no, todavía no somos hijos. Ser hijo tiene sus privilegios. Una fe que anuncia. La fe que mueve pies para ir y hablar. La fe que mueve pies para ir al grupo de amistad los días de semana. La fe que mueve los pies para llegar a las actividades de la iglesia. La fe que mueve los pies para alcanzarle al necesitado. La fe que mueve los pies para visitar. La fe que mueve la fe que mueve. Esa es la fe que está necesitando el Señor de parte de nosotros. La fe que mueve los labios para hablar, que mueve las manos para servir. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18 dice así: en el nombre de Jesús, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta, fallecida, finita, no sirve. No puedo decir creo en Dios y estoy estático en casa. No, pero yo escucho alabanza. Pastor, escucho sus prédicas por YouTube. Pero ¿y de qué sirve si no la ponemos en práctica? La fe te moviliza. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. O sea que no es necesario andar diciendo yo creo, yo creo, yo creo. Es necesario demostrar que creemos con acciones. Y si hoy hay acá personas que hemos estado apartados por un tiempo o personas nuevas, ¿sí? Alguien que por ahí se alejó del Señor, es momento de volver a Cristo. Y es momento de aceptar a Cristo. Jesús te está llamando, Él te ama. Nadie como Él te ama, ¿sí? Su evangelio tiene poder para salvarte, para limpiarte, para restaurarte y para perdonar todos los pecados. Él tiene el poder, porque el evangelio es poder. Te animo a que hoy podamos todos juntos, así como estamos sentados, a hacer una oración que yo te la voy a dictar. Pero quiero de que la hagas realmente con convicción, que la hagas realmente con fe. El evangelio nos da esa oportunidad de poder hablar con Dios, con el creador de la vida, y Él va a escuchar tu oración. Y dice así esta confesión: Señor Jesús, hoy creo en ti. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, restaura mi vida. Hoy decido seguirte sin vergüenza, con obediencia y con fe. Gracias por salvarme. Amén y amén. Iglesia, hoy es tiempo que levantemos nuestra fe absolutamente sin vergüenza. Que hablemos del evangelio. Lo que hemos recibido de parte de Dios tiene poder sobrenatural. Y no nos podemos quedar callados. Este poder cambia, transforma y restaura. Lo que anunciamos cambia la vida de las personas. Y el Dios que predicamos es fiel para respaldar a quienes creen y obedecen a Dios. No va a respaldar a alguien que no sea creyente. No va a respaldar a alguien que sea creyente y no sea obediente. Va a respaldar a alguien que crea y sea obediente.
La fe hoy nos invita a que vivamos un evangelio totalmente sin vergüenza, que vivamos para Cristo. Y hoy el Señor nos está haciendo una invitación. Te invito a que te pongas de pie y para terminar quiero leerte Hebreos 4:16, que dice así en el nombre de Jesús. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude humanamente. Hay un trono y es un trono espiritual. Ese trono está abierto donde vos te encuentres. Está abierto hoy acá, está abierto en tu casa. Ese trono está abierto andando por la calle. Ese trono es el trono de Dios, el trono de la gracia. En ese trono nadie te condena. En ese trono nadie te acusa. Es el trono del que nosotros tenemos libertad para acceder a la misma presencia de Dios. Y es ahí donde Dios nos brinda a cada uno de nosotros el oportuno socorro, lo que estamos necesitando. Es el lugar donde podemos hablar con Dios y hablar con Él sinceramente. Él conoce tus necesidades y vos seguramente siempre te preguntás, si el Señor conoce mis necesidades, ¿por qué se las tengo que decir? Porque es parte de creer. El Señor lo único que necesita es que nosotros le digamos lo que necesitamos de parte de Él. Y el Señor en esta mañana quiere tener un trato con vos. Y ese trato tiene que ver con que Él te quiere bendecir, pero para recibir esa bendición es necesario que vos te comprometas a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Y confesar no habla solamente de decir, sino que en nuestras acciones. Felicito a aquellas personas que cuando se encontraron con el Evangelio se vieron reflejados su vida, los ajustes necesarios para hacer en su vida conforme a la palabra de Dios y lo hicieron. Esas van a recibir bendición y están recibiendo bendición. ¿Por qué? Porque Dios es justo y fiel para bendecir a cada uno de nosotros y para perdonar todos nuestros pecados. Así que este altar está abierto, mi querido amigo y hermano. Pasen todos los que han entendido el mensaje y vengan a buscar de parte de Dios la bendición, haciendo ese trato con Dios. Señor, a partir de hoy yo voy a ser obediente a tu palabra. No voy a vivir un evangelio emocional, sino que voy a ser obediente a tu palabra. Conforme lo que he escuchado, voy a ser obediente. Y no voy a tener vergüenza y mis acciones van a empezar a cambiar porque hay un Dios verdadero y creo en este evangelio de poder.